Hola a todos, realmente aprecio que sean parte de este estudio bíblico que estamos haciendo llamado La Búsqueda y también quiero agradecer a todos los anfitriones por abrir sus hogares. Significa mucho que sean parte de esto. Nuestro objetivo es tratar de responder algunas preguntas difíciles en la vida y creo que una de las preguntas que la gente tiene es acerca de la Biblia. ¿La Biblia es verdadera? Porque basamos todo lo que creemos en la Biblia. Pensaba hablar sobre el hecho de si la Biblia es verdad o no, y no conocía un lugar mejor para hacerlo que el Museo de la Biblia en Washington, D.C. Este lugar es increíble, tiene 4,000 metros cuadrados de exposiciones y exhibiciones y es absolutamente precioso. Está a 3 manzanas del Capitolio y honestamente no conozco otro libro que haya tenido un museo construido en su honor para hablar de él, para hablar de su veracidad y su validez. Visita el Museo de la Biblia si tienes la oportunidad. Permíteme decir desde el principio que va a requerir un poco de fe, creer que la Biblia es verdad, va a requerir fe, creer que Dios es real. Se requiere fe para creer que existe un lugar llamado cielo y todas esas distintas cosas. Y sé que hay probablemente algunas personas que investigarán cuando hablo de fe, porque fe es creer en lo que no puedes ver. Y si piensas, yo no quiero creer en lo que no puedo ver, quiero que se demuestre, quiero pruebas, lo entiendo, pero para ser honesto contigo, no creo que estés tan lejos de la fe como crees. Y la razón por la que digo esto es porque cada uno de nosotros vive por la fe cada día de nuestras vidas. Se requiere fe para vivir tu vida de manera regular. Se requiere fe para ir a un restaurante. Fe en quien te prepara la comida, lo hará de la forma correcta y no es comida contaminada. Se necesita fe para conducir un auto, porque tienes fe en que la persona que viene en la otra dirección va a permanecer en su lado de la carretera. Se necesita fe para ir al médico. Vas al médico y dices, este es mi problema, y el médico dice, bueno, esto es lo que necesitas, tómate estas pastillas, y tú dices, me las tomaré. O dice, necesitas cirugía, te voy a tener que abrir. Y se necesita mucha fe para creer en un médico que te va a operar. Se necesita fe para subir a un avión. Nunca he entrevistado a un piloto, solo tengo fe en que ellos saben lo que hacen y me van a llevar a donde necesito ir. Solo digo que se necesita fe para cada relación en la que has estado. Si estás casado, tienes fe en que tu esposo o esposa van a honrar los votos que hicieron por el resto de sus vidas. La fe está entrelazada y entretejida a través de cada aspecto de nuestra vida. De nuevo, la fe no es algo extraño y al parecer hay un montón de gente que ha puesto su fe en la Biblia. Hay millones y millones y miles de millones de personas que han puesto su fe en la realidad de la Biblia. Sabemos varias cosas sobre la Biblia. En primer lugar, sabemos que 9 de cada 10 estadounidenses tienen una. Sabemos que el 86% de los estadounidenses dicen que es un libro sagrado de Dios. Sabemos que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. No hay ningún libro que iguale a la Biblia en ventas. Se han vendido 5,000 millones de copias, más de 5,000 millones de copias. Es un libro que se aplica a todas las culturas. No importa en qué parte del mundo vivas, se aplica a todos. Me dirás cómo lo sabes, porque toda la Biblia ha sido traducida a 717 idiomas diferentes. El Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, ha sido traducido a 1582 idiomas diferentes. Todo lo que digo es que tiene que haber algo en este libro, porque todos lo desean, todo el mundo lo compra, todo el mundo lo lee, todo el mundo lo cree. Y es un libro tan poderoso y tan popular que vale la pena echarle un vistazo. Vale la pena que le eches un vistazo y al menos te hagas la pregunta, ¿es esta la palabra de Dios? ¿La Biblia es verdadera? Lo bueno de la verdad es que lo que es verdad hoy será verdad dentro de 10,000 años. La verdad es la verdad, pase lo que pase. Y puedes ver elementos de eso en la Biblia. Por ejemplo, hay un libro en la Biblia llamado Levítico, escrito 1400 años antes de Cristo. Y en Levítico 17:11 dice esto: la vida del cuerpo está en la sangre. La vida del cuerpo está en la sangre. Y siempre pensé que era raro, después de saber que la sangría era una práctica médica hasta el siglo XVIII. Estaban realmente convencidos de que ayudaban a alguien a estar sano haciéndole sangrar.
cuando en realidad estaban desangrando la vida y la fuerza y la salud de la gente, porque la sangre es la que nos da la vida. Literalmente, la sangre va a través de nuestro cuerpo, transporta oxígeno a todos los tejidos que tenemos en nuestro cuerpo y literalmente nos mantiene vivos. Es increíble lo que se sabe de la sangre. Un simple análisis de sangre te dice mucho sobre tu salud, te dice mucho sobre lo que está pasando en tu cuerpo. Y 1400 años antes de Cristo, en el libro de Levítico, leemos que la vida se encuentra en la sangre. En el libro de Isaías 40:22, Isaías dice literalmente: Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, y lo que está diciendo es que la tierra es redonda. Y por supuesto sabemos que fue escrito en el 712 a.C. Entonces 712 años antes de que Cristo naciera, Isaías estaba diciendo que la tierra era redonda. 400 años después, un tipo llamado Aristóteles obtendría pruebas de que la tierra era redonda. La Biblia lo decía mucho antes de que otros lo dijeran. ¿Por qué? Porque la verdad es verdad, pase lo que pase. Muchas veces la gente dice: no soy una persona de fe, sino de ciencia. Bueno, yo veo a la ciencia como una forma de alcanzar a la Biblia, porque la Biblia siempre ha sido verdad. No hay forma de que Isaías pudiera escribir eso si no se lo hubiera dicho alguien que sabe mucho más sobre el universo que nosotros como personas. Creemos que Dios le dijo que lo escribiera. Hay un libro en la Biblia que se llama Job. Está más lejos en el Antiguo Testamento, pero es uno de los libros más antiguos de la Biblia, porque fue escrito 1800 años antes de que Cristo naciera. Job 26:7 dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Job es un asombroso científico, astrónomo. O Dios le dijo que la tierra colgaba de la nada. Es increíble algunas de las cosas que dice la Biblia. Hay otras cosas sorprendentes. Por ejemplo, personas mencionadas de manera profética cientos y cientos de años antes de que nacieran y llegaran a existir. En 1 de Reyes 13 había un rey llamado Jeroboam en el reino del norte de Israel que estaba llevando a Israel a la idolatría. Entonces Dios levantó un hombre para que fuera a hablarle. Y esto es lo que le dijo, lo que le gritó al rey Jeroboam: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, y se lo gritó. ¿Y sabes cuándo ocurrió eso? 300 años más tarde. Nació un pequeño con el nombre Josías que se convirtió en el rey del reino del sur y que condujo a Israel de nuevo a Dios, a seguirlo y a creer en él. Repito, fue profetizado a Jeroboam cientos y cientos de años antes de que sucediera. Isaías hizo predicciones asombrosas. Isaías predijo que un tipo llamado Ciro, que era rey del imperio persa, permitiría a Israel volver a Jerusalén y reconstruirla. Y eso es exactamente lo que ocurrió 150 años después de que Isaías lo predijera. Isaías también predijo que Jerusalén en el reino del sur caería. Y 100 años después, en el 586 a.C., eso fue exactamente lo que sucedió. También predijo que el templo sería reconstruido. Y 200 años después sucedió. Y todo lo que estoy diciendo es: la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y en realidad afirma ser la palabra de Dios más de 3000 veces. Cada vez que lees en la Biblia una frase como "y Dios dijo", así como dijo el Señor, o "y Dios habló a Abraham", o lo que sea, literalmente la Biblia misma está afirmando ser la palabra de Dios. La Biblia cambia vidas. Una de mis historias favoritas es sobre un tipo llamado Lee Strobel, que era un periodista del Chicago Tribune y era ateo. Y él básicamente se embarcó en la misión de refutar la Biblia, o la realidad de la Biblia, la verdad de la Biblia. Y lo que sucedió es que empezó a leerla. Pero cuanto más leía la Biblia, descubrió que comenzaba a creer más en la Biblia. Su vida cambió por completo solo por leer la palabra de Dios. Es una locura, y hay un versículo que habla de ello. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Así que cuanto más oigas la Biblia, más la creerás. Cuanto más leas la Biblia, más la creerás. Es una locura, pero es absolutamente la verdad. Lee Strobel pasó de ser ateo a ser un apologista de la palabra de Dios. Pasó de tratar de refutarla a viajar por todo el mundo demostrando que era verdad. Porque la Biblia es la palabra de Dios y tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Cuando pienso en la unidad de la Biblia, hablamos de 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años que escribieron 66 libros diferentes para compilar un libro. Sin embargo, hay una unidad total desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
¿Cómo es posible? Literalmente tiene que ser un milagro que eso ocurra. Si fueras a 10 de tus vecinos y les preguntaras, oigan, y por cierto, 10 de tus vecinos que viven en el mismo barrio durante el mismo tiempo y hablan el mismo idioma, y les pides que escriban lo que creen que es el sentido de la vida, y después lo lees, puedo garantizarte que surgirían probablemente 10 ideas diferentes sobre cuál es el sentido de la vida. Entonces mi pregunta es ¿cómo se consigue tal unidad y armonía de tanta diversidad? ¿Qué obtienes cuando pones un pastor, un rey, un profeta, un pescador, un médico, un recaudador de impuestos, un hombre de negocios, un general y un mayordomo? Te diré lo que obtienes la Biblia. Porque esas son las ocupaciones de algunos de los autores de estos 66 libros que llamamos Biblia. Sin embargo, a pesar de que vivieron en un lapso de tiempo tan diferente y hablaban diferentes idiomas y estaban en diferentes culturas, tienes una asombrosa unidad y armonía en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Son cosas como esta las que nos ayudan a darnos cuenta y a demostrarlo. Pregunto, ¿cómo es que un libro tiene el poder de cambiar tu vida? Pues porque es la palabra de Dios. ¿Cómo hace un libro crecer tu fe? ¿Cómo responde un libro a algunas de las preguntas más difíciles de la vida? Pues porque no es solo un libro, es literalmente la palabra de Dios. Y honestamente me encanta el hecho de que Dios no solo nos hizo y dijo, buena suerte, espero que llegues al cielo. Dios nos hizo y nos dio un manual sobre cómo vivir nuestras vidas, porque eso es literalmente lo que es la Biblia. Es como el manual del propietario para tu vida y te ayudará a navegar por la vida en la forma en que el Dios del universo quiere que vivas tu vida. Y hay otra palabra para eso, se llama propósito. Y honestamente, cada uno de nosotros estamos buscando un propósito. En esta breve lección te digo que puedes elegir lo que crees. Hay mucha gente que piensa, no sabes lo que me han enseñado, no sabes lo que he pasado en mi vida. No tienes ni idea de en qué religión me han educado. Y lo sé, es verdad, lo sé al 100%. Pero honestamente, puedes tomar todo eso y dejarlo de lado en este momento, como siempre hablamos del Evangelio. Puedes dejarlo de lado por un momento y puedes tomar una decisión y elegir en tu corazón si crees o no en que algo es verdad o no. Y sí, es fe, pero no estamos tan lejos de la fe como pensamos. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Si estás buscando respuestas a las preguntas más difíciles de la vida, te digo esto: acude al autor de la vida. Si quieres consejos sobre la vida, entonces acude al autor de la vida. Espero que esto haya sido una bendición para ti y realmente espero y oro para que llegues al lugar donde creas que la palabra de Dios es verdad y que es su palabra.